Osvaldo Peredo nos acompaña a esta hora de la mañana acá en estudios. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿De qué manera está perjudicando el vicepresidente al presidente? Cuando emite opiniones que no son justamente la línea de una estrategia hacia el proyecto histórico, hacia el socialismo, ya está perjudicando al presidente. ¿Cómo cuál? Y vamos ¿Qué ha con dicho? las primeras. El no a la autonomía, que la hemos discutido bastante el vicepresidente, el presidente y yo en su momento. Yo les decía, no puede ser, nosotros estamos aquí en Santa Cruz bregando desde las primeras marchas de los campesinos por territorio, por enmienda a la Constitución, no se hablaba todavía de la Asamblea Constituyente, por autodeterminación de los pueblos. Y ahora que la derecha está en la lona después del 54%, le estás dando vos el regalo del no a la autonomía. ¿Y por qué se negaba? ¿Ah? ¿Por qué se negaba? Porque decía que era una consigna de la derecha. Y nunca fue una consigna de la derecha, se le estaban regalando como consigna de la derecha cuando fue una reivindicación de los pueblos indígenas de tierras bajas que marchaban desde el oriente hasta la capital por esas condiciones y por esos reclamos, autodeterminación de los pueblos, eso es autonomía. ¿Qué otra cosa? El no entendimiento de los conceptos lo lleva a cometer constantemente errores al vicepresidente. Lo he dicho, lo he escrito y lo reitero, y se lo he dicho a él en su momento. ¿Qué otra cosa le cuestiona al Aquí, por vicepresidente? ejemplo, cuando le dije, ustedes no saben leer el mensaje del pueblo, que es muy perfecto, que es muy exacto. El mensaje del pueblo de Santa Cruz decía sí a la autonomía. Y yo le dije, voy a votar por el sí a la autonomía, y era concejal entonces. Y el pueblo les dio la elección, votó sí a la autonomía acá, pero ganamos en la Asamblea Constituyente, le dimos palo a Tuto Quiroga, ganamos más asambleístas que cualquier partido de la derecha. Entonces, no saber la lectura, no saber leer el sentimiento del pueblo es lo que lo lleva constantemente a cometer errores. Otro de los grandes errores fue el gasolinazo, lo he escrito, lo he dicho, y después, como lo decía en alguna oportunidad. ¿Fue idea de García Linera el gasolinazo? Sí, fue. ¿Se acuerdan que vino Evo, estaba en el exterior, vino Evo y dijo, no, vamos a recular? Había que recular la medida, como en la autonomía también tuvieron que ceder, y en la Constitución somos un país autónomo, con autonomías. Y ahora en la repostulación. Ahora en la repostulación, y idea? lo advertí también, esta convocatoria desesperada a un referéndum, a destiempo, porque no es tiempo de hablar de esto en este momento, es otro error al que nos está conduciendo García Linera. Se lava las manos García Linera. Dijo que fue la cuando Conalcam. dice que fue la Conalcam, en su momento, ¿por qué no me respondió? Cuando yo dije que él era el responsable de una convocatoria a un referendo que no tenía sentido. Ahora ya no tiene ese mismo contacto con el vicepresidente y No, el presidente. ¿Usted se ha alejado de ellos? No, por supuesto, porque yo soy crítico, siempre fui crítico. ¿Lo alejaron o usted se alejó? No, yo no tengo ningún interés de acercarme, nunca estuve en la estructura del gobierno, jamás. Yo sigo siendo masista y nunca estuve en la estructura del gobierno. A mí me eligieron concejal, no me puso el gobierno en su estructura. En todo caso, yo siempre estoy en contacto con los movimientos sociales, me convocan, doy conferencias, hacemos discusiones, y hay una pendiente donde yo les he dicho, por allá, por Yapacaní, por San Carlos, inviten al vicepresidente, invítenme a mí, enfrentémonos a un debate, que ya lo tuvimos en 2 ocasiones públicamente en la televisión, el año 2001, cuando él no era masista. ¿La reelección del presidente está dividiendo al MAS? Yo creo que ha habido una manipulación, y justamente la mala asesoría al presidente hace que lo hayan empujado a que sostenga una candidatura que no es la más oportuna, no es la más coherente, porque es cierto, y yo estoy de acuerdo, nosotros vinimos para quedarnos en el poder, no en el gobierno puede cambiar constantemente, pero la historia marcha hacia el socialismo. Querer retornar al capitalismo es como querer retornar a la esclavitud, al feudalismo. Entonces la historia no puede estar contrariada por las acciones de algunos, o cuando está contrariada, pues siempre se impone la historia.
Por eso el pueblo, digo yo, es muy inteligente. El pueblo está en mayoría apoyando a Evo Morales. ¿Apoya entonces usted el no a la repostulación presidencial? Pero no va a apoyar la candidatura del presidente. Porque como fue, aquí dijo el pueblo cruceño, sí a la autonomía, pero con el MAS. Ese fue el referéndum que hubo en el mismo acto electoral, fue el referéndum del sí o no a la autonomía y las elecciones de los asambleístas. Y el pueblo fue claro, votó en mayoría por el MAS, siendo que todavía no teníamos una estabilidad política dentro de Santa Cruz. Pero siempre Santa Cruz fue destacada y el pueblo cruceño es muy revolucionario. No en vano, en 1875, Andrés Ibáñez fue el primer intento socialista en América. Y aquí, ese acto último del 2006, del referendo de la autonomía, también fue muy claro el pueblo. Sí, queremos autonomía, pero con el MAS. Muchas gracias. Un proyecto socialista. Muchas gracias por esta entrevista. Continuamos con más.